buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video les vamos a explicar acerca de las relaciones inverosímiles con palabras. ¿Esto qué quiere decir? Así como lo he explicado en el video anterior acerca de las relaciones inverosímiles, de cómo aprender mejor, pero con números, en este video les voy a anunciar cómo aprender mejor, pero con palabras. Primero que todo, quiero mandarles saludos a Paula Chodringer y recuerden, el gato de Chodringer está vivo o muerto, no lo sé, preguntémosle a Paula. Si quieren ser saludados en el próximo video, pueden decirme y les haré un saludo parecido o similar, pues dependiendo cómo lo quieran hacer. Entonces, para comenzar con el video, voy a explicarles acerca de cómo aprendemos nosotros, de qué manera nosotros guardamos cosas en nuestra mente, en nuestra cabeza, dónde queda eso. Hay dos tipos de datos inicialmente que guardamos en nuestra mente. Los primeros son los datos de tipo puros. Es decir, datos que desde un principio no tenemos ninguna relación entre ellos. Por ejemplo, si cuando éramos niños nos queríamos aprender la capital de Colombia, pues no era como tan lógico decir, es obviamente Bogotá. Pues no lo sabríamos a priori. Entonces, lo que pasa con estos datos puros son datos que no hay una relación directa con otro dato. Por ejemplo, este es el dato 1 y este es el dato 2. No existe una relación directa entre un dato y el otro. No hay como ese camino obvio o de sentido común que podría existir entre otro tipo de datos. Por ejemplo, si vamos a explicar el segundo tipo de datos, tendríamos que hablar de datos de tipo secuencial. Los datos de tipo secuencial sí tienen relación entre ellos a priori y podría decirse que desde un momento tienen algo en común. Por ejemplo, en la biología, los seres vivos. Por ejemplo, un dato podría ser, este es el ser humano, este es un pollo, este es un gato. Todos tienen en común algo y es que son seres vivos. Entonces, es decir, el ser humano con el pollo se relaciona pues porque son seres vivos y con el gato igualmente. Cada uno de ellos tienen una relación directa y recíproca, es decir que es como si hicieran parte de un conjunto de cosas, en las cuales podremos enumerar. Por ejemplo, este conjunto de cosas podría ser más amplio. Podríamos decir útiles escolares, no sé, borrador, lápiz, esfero. Todos tienen algo en común y por eso es más fácil recordarlos como datos secuenciales. Ahora, ya teniendo en cuenta esta pequeña teoría, vamos a explicar el método usando palabras para aprendernos cosas. Por ejemplo, les voy a explicar algo que me gusta mucho y son los circuitos. Entonces, ¿de qué manera vamos a explicar circuitos pero de una manera muy muy sencilla? Pero oye, tranquilo viejo, no va a ser nada complicado, no te saltes el video. Vamos a explicar qué son los circuitos. Entonces, los circuitos aplicando el método, y hay dos diferentes maneras. O pueden haber muchas más maneras, pero para mí hay dos maneras muy marcadas. Por ejemplo, la primera es que vamos a recordar palabras relacionadas con el campo de circuitos, pero con algo que sea bastante obvio para nosotros. Datos secuenciales, los cuales ya hayamos guardado en nuestra memoria anteriormente. Por ejemplo, ¿quién no recuerda, por ejemplo, en el cuarto de uno, apenas uno llega, es el lugar en donde uno siempre está, siempre se levanta, se acuesta, sabe la posición exacta de muchas cosas y por qué no podemos recordar cosas con eso? Así como la cocina, como diferentes lugares de la casa, son cosas que ya están dentro de nuestro mapa mental, en nuestra memoria, que es algo muy importante, y no lo aprendimos por repetición, sino porque cada día fuimos acostumbrándonos. Es muy diferente repetirnos las cosas inconscientemente o conscientemente a guardarlos en nuestra memoria, pues ya de una manera más consciente. Por ejemplo, vamos a hablar de circuitos de una manera muy sencilla y lo vamos a hacer para aprender. Esto no solo se puede con circuitos, se puede aprender con lo que sea. Si quiere aprender un tema de medicina, de física, de lo que sea que ustedes digan, ¿what? ¿Qué es eso? Por ejemplo, explicar antimateria o cosas por el estilo. Lo podríamos hacer más adelante en el canal si están interesados. Entonces, los circuitos, como tal, se componen de muchas cosas. En este momento voy a explicar 5 cosas básicas que deberíamos saber. Que son, ¿qué es una fuente? ¿Qué es una resistencia? ¿Qué es una corriente? ¿Qué es voltaje? Y por último, ¿qué es tierra o referencia? Pero lo llamaremos tierra. Es comúnmente conocido como tierra o ground en inglés. Entonces, ¿cómo de qué manera vamos a aprendernos estas palabras y relacionándolas con cosas ya conocidas?
Digamos, estamos en la cocina, entonces imaginémonos algo sencillo, digamos una licuadora. Disculparán que no tengo dotes artísticos de dibujante, pero pues hacemos lo que se pueda. Digamos que esto es una licuadora así bien pro, en donde vamos a hacer un batido de jugo, de algo, de limón, de fresa, de lo que sea. Entonces, en el batido pues tenemos que conectar esto a una fuente de voltaje y corriente que es pues la toma. Aquí está la conexión. Entonces, ¿cómo vamos a explicar circuitos con una licuadora que hace un jugo? Entonces, necesitamos una fuente. La fuente podemos tomarla como si fuera este enchufito. Entonces, siempre va a haber una fuente como el ser humano. Como el ser humano siempre se alimenta de algo, nuestra fuente es la comida o dormir. Muchas fuentes de energía tiene el ser humano pues para poder sobrevivir y poder pues que funcione. Asimismo, todo aparato electrónico o dispositivo necesita de una fuente. Entonces, esta fuente la vamos a relacionar con, directamente, ¿con qué palabra? Con la toma. La toma, que está en la cocina. Entonces, ustedes cuando quieran acordarse de la fuente, van mentalmente a hacer un mapa mental de la cocina, recuerdan, y va a ser fácil porque, o un lugar que recuerden mucho, y se acuerdan de esa toma exactamente. Ahora, la resistencia. Para la resistencia simplemente es la oposición a un flujo. También esa palabra se puede relacionar como, bueno, ejemplo, le están a uno inyectando una vacuna o algo muy fuerte, la jeringa está siendo oprimida, digamos, todo este flujo de cosas a una velocidad muy rápida. Pero por un momento la persona pone el dedo un poco con menos presión y pues esto va a ir un poquito más lento. Eso quiere decir, nos estamos oponiendo a un flujo de algo. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer es relacionar la resistencia con una palabra de la licuadora. Por ejemplo, podría ser el motor de la licuadora, como algo que gire. Ustedes se acuerdan como el sonido, como cuando vibre, ¡tin! Dicen, ah, se está moviendo. Pero eso no siempre se mueve igual de rápido, se puede moverse más lento o más rápido, entonces a veces hay una resistencia. Entonces puede ser con el motor de esta licuadora, ¿listo? Y esta es la toma, ¿ok? Listo. Ahora bien, en este momento vamos a explicar la corriente. La corriente se define como la carga que pasa por un conductor, podría ser, un cable, y que lleva electrones, lleva una carga que se mueve de un positivo a un negativo. Por ejemplo, aquí en la toma siempre va a haber un positivo y va a haber un negativo. Este negativo lo podemos definir como tierra, entonces ya podemos definir que en la toma hay algo negativo y esto es tierra. Entonces, aquí como negativo de la toma, podría hacerse. No es como tal un negativo, sino es una referencia, cabe aclarar. Y el voltaje es la diferencia que hay entre estos dos, como si hiciéramos una resta entre el más y el menos. Entonces va a ser diferencia de esto que hay en la toma, ¿ok? Y la corriente vamos a tomarlo como la velocidad con que viaja algo para que esto se pueda mover. Entonces tomémoslo como palabra velocidad. Y listo. Con una simple licuadora relacionamos todo y podemos decir que es un circuito. Pero ahora bien, esto a veces puede ser algo confuso. Entonces, nos tomamos de este ejemplo, pero ¿para qué? Para explicar que un circuito, por ejemplo, el circuito más sencillo es una fuente. Una fuente se puede describir como este simbolito, con más y menos. Hay un cable que es esta rayita. Por ejemplo, aquí va a haber un switch. Lo que hace un switch es como el interruptor de tu cuarto. Cuando le oprimes hacia arriba o hacia abajo, depende, puede cerrarse el circuito y dejar pasar la corriente. Cuando no, puede abrirse y pues se apaga la luz. Entonces esto va a ir conectado a una resistencia y a un bombillito. Este va a ser nuestro bombillito del cuarto. Y va a alumbrar. Y se cierra el circuito. Y la tierra se va a representar por esto, ¿sí? Que es la referencia. Como tal, como ven, tenemos muchas maneras de relacionarlo. La resistencia podemos relacionarlo con el menos de esta toma y podemos, de siempre la licuadora, podemos relacionarlo con
el voltaje o diferencia que hay en esa toma, que sería esto, con la corriente, que es la velocidad, que es la corriente que pasa en este sentido por todo el circuito y se devuelve. Como inicia en este punto, recorre todo como una malla cerrada. Siempre es cerrado. Si no es cerrado, no hay circuito. Por ejemplo, este switch lo que hace es posibilitar, dar una posibilidad para que se abra o se cierre este circuito. Es decir, para que deje pasar los electrones, que como sabemos tienen carga negativa, o no los deje pasar. Si tienes muchas dudas con esto o algo, más adelante voy a hablar más acerca de circuitos. Esta es la manera básica de verlo, pero quiero que lo relaciones directamente con estas palabras. Con una fuente, que es la toma, una resistencia, que es el motor de la licuadora, la corriente, que es la velocidad que pasa, el voltaje, que es la diferencia entre el más y el menos de la toma, y la tierra, que es el punto de referencia, no siempre el menos, pero siempre es una referencia. Es como ya les explico muchísimo mejor con otras palabras. Este es el primer método para relacionarlo con palabras. El segundo método no necesariamente es con algo de la casa que ustedes recuerden, puede ser con algo que se imaginen. Bueno, a continuación voy a explicar el segundo método. En el segundo método tenemos que tener en cuenta cosas de datos algo puros, no que se relacionen entre ellos tanto. Por ejemplo, algo que nos apasione no puede ser necesariamente del mismo ramo, puede ser de diferentes cosas, pero que simplemente nos imaginemos eso de corazón y que de verdad, digamos, lo vamos a relacionar con esto. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las matemáticas y las físicas, pero a ustedes les pueden gustar otras cosas, no tiene que ser eso. Entonces, para la fuente puede ser algo, por ejemplo, yo juego Xbox, entonces aquí está el control de Xbox bien pro. Xbox, bueno, y esto pues necesita unas pilas para poder pues servir, porque sin pilas no sirve. Esto ya es algo universal, el control del televisor, el control del Xbox, control del sí, el computador tiene un control, la batería del computador, la batería en general. Todas tienen un más y un menos, todas tienen una diferencia de potencial o voltaje. Esto lo podemos relacionar con esto. Entonces, las pilas, es decir, podemos relacionar con voltaje como la capacidad o diferencia que tiene esto. Entonces, diferencia, puede ser diferencia del control. ¿Listo? En la fuente es como tal la pila, como tal el implemento o el sistema, el aparato que hace posible que se dé ese voltaje. Entonces, podemos decir que es la pila. ¿Listo? La resistencia es el flujo, como le había dicho, pues sí, el flujo a una corriente. La resistencia al flujo a una corriente. La resistencia a que pase algo. Entonces, como tal, puede ser, digamos, que ustedes intenten correr en educación física y entonces el profesor ya van re cracks, o sea, ya van a 15 kilómetros por hora, no sé. Y entonces el profe le dice, bueno, quiero que descansen un poco, vayan más lentos. Entonces ustedes después de que él les dice eso, vayan más lentos, tío. Entonces, en ese momento ustedes van a ir un poquito más lentos. Entonces ya van a ir a 10 kilómetros por hora porque mentalmente hicieron un proceso de resistencia al cambio, que es que pues ya no vayan a igual velocidad. Entonces la resistencia lo ponen con la palabra correr. ¿Listo? La corriente podemos usar el mismo ejemplo. La velocidad tuvo un cambio de más a menos. Y tuvo, en esa velocidad pues ya la corriente va a ser menor. Entonces vamos a ponerla como disminución cuando corrimos. Disminución. Y la tierra siempre es una referencia de algo. Podemos darle un gran ejemplo con nuestros padres. Ellos son una referencia para nuestra vida. Sin ellos no podríamos ser un circuito cerrado. Sin ellos no podríamos ser alguien que de verdad hubiera aprendido las cosas. De verdad lo tomó muy a ejemplo. Entonces también puede ser alguna persona famosa o algo. Tenemos siempre una referencia de algo. Nosotros no vamos por el mundo siendo nosotros y ya. Nosotros nos tenemos que guiar de algo. Así que siempre esto va a ser una referencia. En los dos métodos los tomo como referencia, pero esto es más tipo nuestras pasiones, ¿no? Entonces, como les digo, ahora relacionamos con pila, correr, disminución. Está el de las pilas y la referencia. ¿Sí?
Entonces, como les digo, siempre, siempre va a haber una manera de ver las cosas de una forma distinta. Así que siempre lo más importante es que ustedes sean guiados por la pasión que los mueve y no solo guarden las cosas en su mente, guárdelas en su corazón. Así que con este video quiero darles a conocer el método. Si quieren aprender más de circuitos, con gusto haré un nuevo video, más videos de lo que quieran. Así que gracias a todos, espero se suscriban, les vaya muy bien. Chao, chao.